Amigas, amigos de Contacto Noticias, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que estamos platicando pues con las personas que más temprano que tarde van a tomar decisiones que nos afectan a usted, a mí, a todo México, y ojalá que lo hagan muy bien. Para eso están llamados, para eso se han preparado, y para eso le estamos pidiendo también que usted acuda el próximo domingo 1 de junio a depositar sus votos. Hoy nos toca la oportunidad de platicar con el magistrado Jaime Santana Turral. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio, Gabriel, y gracias por la invitación. Gracias. Muy brevemente, es que si yo le contara a la hora que estábamos haciendo el compendio para hacer la presentación del doctor Jaime Santana, nada más de puro currículum, el puro título de sus ponencias, de su preparación, son 14 páginas, nos va a dar la noche, se los leo todos. Le doy un pequeñísimo introducción de lo que ha hecho Jaime Santana Turral. Su formación académica es doctor en Derecho, tiene 2 maestrías en Derecho Procesal Penal, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, con mención honorífica, por cierto. Tu trayectoria profesional, lo que usted quiera y mande desde, ¿cómo les llaman? ¿Meritorios? Meritorios. Hasta la cabeza, hasta la punta. Mire, por ejemplo, ha sido magistrado de circuito, de hecho ahorita está fungiendo como tal, secretario ejecutivo de disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, es el que les da las nalgadas a los que se portan mal, y es secretario de la comisión, ha sido secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, entre un montón de cosas. Yo quiero irme a la carnita, a lo que nos toca, porque también nos quedan ya pocos minutos, pocas horas para poder hablar de qué es lo que está aspirando Jaime Santana Turral. Él es aspirante al cargo de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Su nombre va a aparecer junto al número 37 en la boleta turquesa. ¿Es correcto? Es correcto, Gabriel. Ya está el color y toda la cosa. Es correcto, así lo estamos usando. Muy bien, el número 37. 37 de boleta verde turquesa. ¿Por qué repetir? Ya sabemos que hay una fecha de caducidad, entraron por ahí a un proceso de renovación del Poder Judicial, hubo reformas al mismo. ¿Por qué repetir? Repetir en insistir en seguir, el cargo. Me refiero a seguir en el Poder Judicial tomando decisiones. Mira, el año pasado se genera una reforma al Poder Judicial de la Federación. Una reforma que viene a cambiar la forma en cómo se van a conformar los nuevos tribunales. Pero adicionalmente viene y genera un nuevo órgano, que es el Tribunal Disciplina, que, como ya diste cuenta, yo estoy aspirando. Dices, ya llevo 30 años, ¿por qué insistir en continuar dentro de esta institución? Me parece que por la misma razón. Creo que toda esta experiencia que he acumulado a lo largo de 30 años en todas las posiciones, en todas las responsabilidades de esta institución, me parece que es una experiencia que puedo seguir ofreciendo a mi país. Esta experiencia me parece que es valiosa a mi manera de ver, y por eso ahora que surge este nuevo tribunal que se va a encargar de mantener la vigilancia y la disciplina de los tribunales, de las personas juzgadoras, me parece que toda mi experiencia la puedo aprovechar, que conjuntamente con mi experiencia en el ámbito de responsabilidades administrativas me hace un candidato idóneo. Lo hago por un compromiso, por querer seguir sirviendo a mi país, porque soy un servidor público comprometido. Digo, con todas las experiencias que trae en la mochila, mal haríamos en no estar buscando aprovecharlas, ¿no? Seguirlas teniendo. Pero, ¿qué diferencia va a haber entre lo que hoy se está haciendo en cuestión de estar vigilando a la gente que está aplicando los juicios, etcétera, con esta nueva figura que aparece en la reforma? ¿Qué diferencias hay? Mira, una diferencia importantísima es el tema de la forma en cómo se conforma. Anteriormente era a través de designación por los diferentes poderes del Estado. Ahora ya es a través igual también del voto libre, directo y secreto. Pero algo que resulta relevante es que este órgano, de acuerdo a su conformación constitucional y legal, gozará de autonomía y de independencia de gestión y sobre todo de decisión. ¿Eso qué implica? Que ya no va a ser el titular de este órgano el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso este órgano tendrá facultades para investigar posibles conductas irregulares de las ministras y ministros de la Corte. Esa posibilidad de que funja verdaderamente como un tribunal de disciplina, pero un verdadero tribunal independiente, es lo que hace a este tribunal de disciplina un órgano importantísimo para esta reforma. Bajo la figura anterior, usted ya ejerció este cargo, algo parecido, cuando estaba como presidente de la Suprema Corte, Saldívar, ¿es correcto? Así es. En la gestión del ministro Arturo Saldívar tuve la gran responsabilidad de ser el secretario ejecutivo de disciplina. Esta área se encargaba precisamente de, en principio, analizar si alguna queja o denuncia debería ser investigada.
Posteriormente, que ya eran investigadas, se mandaban a un área específica y una vez que se generaban pruebas para poder sustentar una acusación, me tocaba nuevamente a mí sustanciar ese procedimiento como un juez, un juicio, tal cual. Una vez que ya quedaba en estado de resolución, el asunto era resuelto por los consejeros y si llegaba a existir una sanción, me tocaba a mí también ejecutarlo. Entonces, parte de ese proceso yo ya lo conocí, lo único que no tenía bajo mi potestad era la decisión en cuanto a las sanciones, que es ahora lo que sí aspiro. Eso es. ¿Y con qué se encontró en ese entonces? Mira, me encontré con un poder judicial que no conocía, porque afortunadamente la gran mayoría, o mejor dicho, todos mis jefes, todos mis titulares, fueron personas honorables. Yo no conocía o había escuchado rumores de algunas conductas y vicios que tenía la institución. Cuando llegué al Poder Judicial a esa área, a la semana, sin exagerar, estaba yo escandalizado de algunas conductas que se cometen al interior del Poder Judicial, que son las menos, debo decirte, Gabriel. Porcentualmente hablando, somos un universo de casi 58,000 servidores públicos, pero como unos cuantos decenas que cometen esas conductas son los que han desprestigiado a esta institución. Contamina. Pero yo no las conocía, no las había corroborado. En cuanto advertí y lo corroboré, se empezaron a crear políticas para poderlas ir erradicando. Un problema que ha sido cotidiano en el Poder Judicial y del cual, en caso de llegar yo a este cargo, le garantizo al personal del Poder Judicial, es poder acabar con el tema del acoso laboral. La propia dinámica estresante de la función nos lleva a que si no tenemos liderazgo, ejercemos esas presiones injustificadas. Temas de violencia de género también existen. Eso se tiene que acabar. Eso fue lo que me encontré. De tal manera que en cuanto lo advertí, pues es tratar de corregirlo. Por eso ahora he estado insistiendo. Yo ya no vengo a diagnosticar al Poder Judicial, yo ya lo conozco. Claro. Yo ya sé de qué se trata, yo ya conozco todas sus virtudes, que son muchas, aunque nos fueron negadas, pero es cierto que este poder que tenemos tiene muchas virtudes. Pero esos defectos que yo ya conozco, creo yo que los puedo corregir. ¿Y hubo oportunidad de nalguearlos, de castigarlos, de proceder? Por supuesto que sí, mira, se establecieron ciertas pautas para poder, en principio, establecer medidas cautelares. Ya existían en la normatividad, el tema es que hace falta voluntad para aplicarlas. Conductas que inciden en el correcto desarrollo de un tribunal o bien en el ambiente laboral deben ser atendidas de inmediato. Y aquellos casos graves, hubo decisiones que fueron tajantes. Llegaron a haber destituciones e inhabilitaciones. Es la sanción máxima y únicamente se impone cuando son conductas verdaderamente graves. Pero luego también pues le andamos buscando cómo evadir o cómo no hacerle. Si ya me destituyeron acá, pues le busco por otro lado, pero dentro del mismo Poder Judicial. ¿Se llegó a dar eso? En alguna ocasión, se pudo generar porque la inhabilitación, la destitución no lleva en sí mismo la inhabilitación. Ajá. Pero generalmente van a la par. Pero cuando no hay destitución, evidentemente, no hay inhabilitación, solamente destitución, pues el sistema no te ha sancionado con que no vuelvas a ocupar un cargo dentro del servicio público. Yo creo que eso no es lo ideal. Incluso al momento de llevar a cabo una contratación, haces un análisis de las calidades o características de la persona que está postulándose. Claro. Y evidentemente alguien que ha sido destituido, me parece que pues ya su capacidad de contratación debería ser poca. ¿Esto está contemplado ya o se podría agregar a un reglamento? Está contemplado, te digo que ahora, bajo mi lógica, creo que cuando viene una destitución, por la gravedad que ya implica, a la par debería declararse la inhabilitación. Esto es la imposibilidad de que pueda ocupar un servicio, ocupar en cierto tiempo un cargo del servicio público. Si ha traicionado la confianza, me parece que debemos proteger al servicio público. Sí, mi pregunta es si ya, cuando llegue Jaime Santana, en caso de que la votación del próximo domingo le favorezca, ¿ya puede aplicar esto o tendría que buscarse? Ya se puede aplicar. Perfecto. La Ley General de Responsabilidad ya establece el tipo de sanciones, las tenemos que establecer con base en ciertos principios. Uno de ellos es el principio de proporcionalidad, que es se deberán imponer la sanción acorde a la gravedad de la conducta que has cometido. Excelente. Hay muchas críticas, desafortunadamente basadas en el desconocimiento. Es muy reciente la reforma, no todo el mundo sabemos de leyes, no todo el mundo conocemos la reforma, su estructura, lo que dice la misma, pero somos buenos para criticar, para decir es que falla esto, es que no es cierto. Mucho se acusa de que fue una reforma más estética que de fondo. ¿Qué les comentaría? Mira,
Yo creo que el resultado o la respuesta a esa crítica será el resultado de la elección del 1 de junio. Yo he considerado que la forma de elegir a los jueces a través del voto directo no soluciona por sí el tema que generó esta reforma, que era desconfianza ciudadana. Por sí mismo no lo va a corregir. Sin embargo, si se lleva a cabo un buen proceso de elección, en la cual la gente acuda y seleccione y elija a través del voto a las personas idóneas, me parece que tendremos alguna posibilidad de que esto mejore. Pero definitivamente la forma de elegir a los juzgadores por sí mismo no corrige un problema. Claro. El tema va a ser que sistemáticamente se elijan a los mejores. ¿Por qué? Porque deberán llegar ya con un nuevo perfil, una nueva visión de servicio que pudiera ser que en algún momento nosotros como parte de la institución fuimos perdiendo. La famosa curva de aprendizaje creo que sí pone algo de disparidad entre quienes ya tienen un buen rato trabajando en el Poder Judicial y quienes llegan gracias a esta reforma y dicen, pues nada más tienes, con que cumplas estos requisitos y obviamente hayas pasado el filtro si te mandó el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, los está poniendo a la par, digamos. Pero si revisamos otra vez las mochilas, pues por ejemplo la de usted viene ya bastante cargadita de experiencia, de contraposiciones, de diferentes situaciones que ha enfrentado a alguien quien viene con mucho ánimo, con mucha preparación a lo mejor, pero sin la experiencia. ¿Cómo? Y además en esta promoción ha sido sin medios de comunicación específicos, redes sociales y volanteo y ráscate con tus uñas. ¿Cómo ha hecho durante este tiempo para poder decirle a la gente, pues acá estoy yo y yo te puedo aportar esto? Pues a través de esos medios que, como tú refieres, muy limitados, por supuesto. El órgano electoral estableció muchas limitantes que nos han impedido tener una mejor comunicación con la sociedad. ¿Y está bien o está mal? Me parece que había más oportunidad de poder flexibilizar las reglas para podernos comunicar de mejor manera. Considerando que es un proceso, el primer proceso de esta naturaleza. Nunca había habido uno. De tal manera que al ser la primera ocasión me parece que debe haber existido mayor flexibilidad en cuanto a la comunicación. Pero bueno, las reglas están dadas y estamos en el último día de la campaña. ¿Cómo lo he transmitido? Pues a través de presentarme quién soy. En principio, mi esencia. ¿Quién es Jaime Santana? ¿Quién es la persona Jaime Santana? Y a partir de ello, poder ir compartiendo mi trayectoria académica y mi trayectoria profesional. Creo que la conjugación de estos tres factores, de mis valores, mi trayectoria académica y mi trayectoria profesional, ha podido yo ir permeando en que la gente me vea como un candidato serio y sobre todo un candidato preparado. Yo no vengo a improvisar, hace rato hablabas de la curva de aprendizaje. La impartición de justicia no permite curvas de aprendizaje, porque cualquier decisión que se toma es una decisión que impacta en la vida de la gente. No podemos que alguien que está aprendiendo decida equivocadamente en perjuicio de una de las partes. Jaime Santana, de 7 años, se llegó a imaginar que esto iba a pasar, que iba a ser abogado y que iba a influir en las decisiones que iban a afectar a miles de mexicanos. A los 7 años no me imaginaba en una posición así, pero sí me imaginaba como una persona que iba a estudiar y una persona que iba a estudiar Derecho. Creo que no a los 7, creo como a los 8. Pero sí sabía que iba a estudiar y que iba a estudiar Derecho. ¿Por qué Derecho? Por una injusticia familiar, Gabriel. Yo estando muy pequeño, una ocasión le pedí dinero a mi padre y no me lo quiso dar, era para comprar lápiz. No me lo quiso dar, no tenía dinero. Y después ya al paso del tiempo me enteré que porque lo habían despedido. Y ciertamente no tenía dinero. Después me enteré que la indemnización que le dieron fue injusta. Y entonces decidí que a mí no me iba a pasar. Mi padre tuvo solamente instrucción de primaria y por lo tanto se dedicó a empleos en los cuales la preparación académica no era fundamental. Cometieron una injusticia en su contra y dije, a mí no me va a pasar. Y fui el primer profesionista de mi familia, derivado de eso. A partir de ese momento, creo que no a los 7, creo un poquito mayor, pero a partir de ese momento decidí que iba a estudiar y que iba a estudiar Derecho. ¿En qué momento decidí ser juez? Hasta la secundaria. En la secundaria yo tenía fijo que iba a ser juez y cuando ingresé a la universidad, desde el primer día tenía el objetivo de que iba a lograr ser juzgador y como fue, lo pude lograr. Y el día de hoy, por el puesto al cual está aspirando, no solamente tendría influencia en la familia y lo que le pueda afectar, sino prácticamente a todo México, porque todo México depende de
juzgado federal y las cosas que salgan del Huacal, pues ahí estaría Jaime para estarlas corrigiendo. Así es, mira, pues el poder postularme o poder decidir postularme a este tribunal no fue una decisión de un día, de una hora. Fue todo un proceso para poder decidir si efectivamente estaba yo dispuesto a aceptar una responsabilidad como la que ahora busco. Es una responsabilidad inmensa. Solamente si este tribunal funciona, la reforma será exitosa, aunque no nos hubiese gustado. Si este tribunal no funciona, esta reforma será un desastre. ¿Y qué es lo que yo he considerado? Que si llegan personas con un perfil jurisdiccional como el de tu servidor, creo que ese tribunal estará en buenas manos. Si llegan políticos y se llega por un tema de cuotas o partidistas o de intereses económicos, me parece que este tribunal habrá sido un despropósito. De ahí esta idea de independencia, Así de no es. estar dependiendo ya directamente inclusive de una máxima autoridad en el Poder Judicial, sino de decir, la ley es mi único jefe, ¿no? Y su cumplimiento es a lo que voy, independientemente de si afecto a mi jefe, a mi subalterno, a mi compañero, no sé, hasta mi familia quizá. Así es, mira, algo de lo que es importantísimo bajo esta nueva lógica del nuevo Poder Judicial, como se le ha estado llamando, es que se pueda mantener la independencia de sus jueces. Si hoy tenemos jueces independientes, jueces técnicamente preparados y jueces éticos, tendremos un Poder Judicial de altura. Eso permite el progreso, permite que exista menos desigualdad. Pero si el Tribunal de Disciplina no se conforma de manera independiente, entonces la independencia que se espera pueda existir en los órganos inferiores, me parece que no la podemos ver. Por eso mi aspiración, soy una persona totalmente independiente, no me debo a intereses políticos ni de poder. Soy solamente un servidor público de 30 años de experiencia con vocación de servicio. Doctor Santana, cuando en ocasiones anteriores hemos elegido gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, normalmente vienen y nos prometen que si una carretera, que si abrir tal o cual, o convertir en secretaría tal o cual dependencia, muchas cosas, pero ustedes en el ámbito judicial como que no hay mucho de dónde prometer porque ya está, es simplemente hacer cumplir las cosas. Sin embargo, yo me encontré con propuestas muy interesantes que yo quisiera que nos desglosara brevemente. Procesos disciplinarios más rápidos y eficientes. ¿Contra qué? ¿Por qué? Quiere decir que no los tenemos. No los tenemos hasta el momento. Tenemos procedimientos, pero no tenemos esa eficiencia y esa rapidez. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Cuando se presenta una denuncia o se inicia un procedimiento disciplinario, la respuesta tarda hasta años. ¿Qué es lo que sucede para la persona que se ve afectada por esa decisión? No va a cambiar la decisión, pero va a lograr que se sancione al mal servidor público. Si esa decisión no se da en tiempo, entonces la percepción de impunidad permea de tal manera que piensan que nunca se les sanciona a los jueces, que gozan de impunidad. Viene la denuncia y si se resuelve 2 o 3 años después, o hasta 4, dicen, nunca le hicieron nada a ese juez es inmune. No, aquí mi propuesta es que en principio, la decisión de si se admite o no una investigación sea inmediata y posteriormente el procedimiento mismo que cumpla el plazo legal. ¿Esto qué permitirá? Pues que la gente confíe, que si denuncia y si efectivamente la conducta del juzgador fue incorrecta, deberá ser sancionado. No implica que cualquier denuncia implica una sanción, no. Para eso tendrá que venir un proceso de investigación donde en los debidos cuidados se determine si existe o no una conducta que sea incorrecta y que deba ser sancionada. A eso me refiero. Pero a mí se me hace que desde acá afuera, y lo que hemos logrado platicar ya con algunas otras personas que están aspirando también a ocupar un puesto en nuestro nuevo Poder Judicial, es que no hay suficiente material humano, personas que puedan atender la gran cantidad de denuncias que se acumulan ni siquiera semana, día con día en el escritorio, y para sacarlas, sí, digo, toda proporción guardada, el pobre médico general del Seguro Social que tiene que atender 70 personas en cuestión de 4 horas, pues hay que darle rápido. Pero allá son vidas, acá son pues también procesos de vida, decisiones importantes y que se van a acumular y que no es nada más de darles una leída, son unos librotes grandotes que he visto que tienen en sus escritorios. ¿Se podrá esto? En el papel suena muy bonito, hay que agilizar las decisiones, pero si tengo un montón, ¿cómo le voy a hacer? Y no hay gente suficiente para que lo atienda. Mira, aquí el tema está en que primero se tiene que lograr un poder judicial más eficiente. Sí, tenemos muchas limitaciones. Las cargas de trabajo históricamente han sido complicadas.
Pero para esto, lo he manifestado en algunos otros foros, les he dicho, debe haber una comunicación permanente entre el órgano de administración que también se crea y este tribunal de disciplina. No puedo yo sancionar a un juzgador que hace su esfuerzo, incluso casi exponiendo su salud, a poderlo sancionar porque no cumplió con ciertos plazos legales. Eso dependerá si las condiciones materiales y los recursos humanos y materiales son las óptimas. ¿Se puede lograr? Creo que sí. Yo en el área de disciplina donde tuve esa oportunidad pude reducir los tiempos, pude reducir y dar las respuestas de manera más rápida, solamente eficientizando algunos temas. Pero como tú lo dices, efectivamente, si no hay voluntad presupuestal y para poder establecer una estructura sólida, pues aunque la Constitución y las leyes establezcan plazos y que si no los cumples habrá sanciones, pues será imposible cumplirlos. Evidentemente la comunión y la correcta comunicación entre el órgano de administración y el tribunal será estrictamente necesario para poder ponderar si un juzgador que ha demorado una decisión puede o no ser sancionado. Sería un contrasentido y sería injusto sancionar a un juez que hace lo humanamente posible para cumplir cabalmente con su trabajo. Que al menos aquí nos han dicho también, pues somos gente de 24 horas. Los 7 días de la semana, los 365 días, si son las 3 de la mañana y van a meter un amparo, pues de volada tenemos que reaccionar, ¿no? Así es, la ley nos impone ciertos plazos, que plazos por las cuestiones que se tratan de proteger hay que atenderlos de inmediato. Pero te digo, bueno, si logramos eficientizar, me parece que se pueden mejorar incluso tiempos de atención al público. Sí se puede. ¿Y qué papel juega ahí la tecnología, la inteligencia artificial? Va a jugar yo creo que deberá jugar tener mayor participación. Hay ciertos procedimientos, me parece, que ya deberían estar más automatizados. Claro, el tema de decisiones, me parece que estamos todavía muy lejanos para poderlo decidir a una inteligencia artificial. Me parece que eso no puede ser. Pero me parece que hay otros procedimientos administrativos que ya no deberían desgastar tanto a los órganos jurisdiccionales. Eso le corresponderá al órgano de administración poder establecer esas infraestructuras, pero conjuntamente con la visión que vaya teniendo el Tribunal de Disciplina, me parece que se puede lograr ir incorporando de manera más eficiente y más pronta el tema de la tecnología. Eso es indudablemente necesario. En temas disciplinarios, me parece que ya puede ser todo totalmente un sistema tecnológico, ya no a través del expediente físico que decías tú, unos librotes. Sí. Me parece que eso ya no debe ser. Debe ser a través de medios digitales para poder agilizar este tipo de procedimientos. Tan solo el puro transporte o te envío, ¿no? Hasta las 3 de la mañana el expediente fulano de tal, pues va electrónico. El tema desde la época del ministro Arturo Saldívar se implementó el tema ya de manera muy fuerte los medios, el portal de servicio en línea, que esos juicios de manera electrónica. Esto que ha reducido importante consumo de papel, se gasta menos papel, menos insumos materiales, menos energía eléctrica porque la gente está menos tiempo en los tribunales. El desgaste personal sigue siendo importante, por supuesto, pero sí se puede ir implementando temas tecnológicos de manera muy puntual. Y en el tema disciplinario me parece que debería ser ya total. Esa es una. Otra es más transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo? Establecer de manera muy puntual y periódica lo que va haciendo el Tribunal de Disciplina. La ley establece ciertos informes. Un informe anual, informe que la ciudadanía nunca ve. ¿Cuál es lo relevante? Viene alguna denuncia y poder informar de manera muy puntual, en lenguaje coloquial, en lenguaje ciudadano, el por qué, cuál es el curso que se le va a dar a esa denuncia. Y sobre todo explicarlo a la gente, el por qué se obra de una u otra forma. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi reto? Que cualquier decisión, aun cuando no sea popular, la gente la reciba sin desconfianza. Impopular será, pero que no la reciba como que fue un acto de encubrimiento, un acto de impunidad. Eso es mi gran reto si es que logro estar en este tribunal. Bien, y tercero, prevención y educación en ética judicial. Híjole, ahorita vamos a entrarle a eso. ¿Cuál es la propuesta específica? Prevención y educación en ética judicial. Yo he estado apostándole y espero que ahora que esté en esta posición, que el Tribunal de Disciplina básicamente enfoque la mayor parte de sus energías en un ámbito preventivo. Me parece que las conductas que se llegan a materializar como causas de responsabilidad derivaron de una falta de prevención. ¿Qué es lo que pude advertir? Nos hace falta muchos liderazgos. Tenemos una capacidad técnica envidiable, la gran mayoría de las personas que integran el Poder Judicial.
pero el problema del liderazgo nos ha fallado. El problema de la educación en cuanto a valores también nos ha fallado. Los exámenes no se ocupaban de ese punto. Solamente firmábamos una carta donde no habíamos sido sancionados ni condenados, pero no existía una valoración ética de valores o principios. Ahora me parece que tiene que ser puntual. Que sepamos exactamente que el servicio de admisión de justicia es un servicio que forma parte del Estado y de gran importancia. Como decías, decidíamos la vida de la gente, en cualquier aspecto, patrimonial, libertad, lo que quieras. De tal manera que si logramos establecer un correcto mecanismo de educación preventivo en cuanto a temas éticos, me parece que el tema disciplinario tendría que ir reduciendo a un porcentaje mínimo. Y con eso me parece que se podría garantizar que la gente confíe en el nuevo Poder Judicial, pero sobre todo que las personas juzgadoras se sientan confiadas de que no podrán ser sancionadas si no es que cometen una conducta que amerite una causa de responsabilidad. Una conducta antiética. Por supuesto. Aquí mi pregunta, más filosófica que otra cosa, y a lo mejor hasta retórica, es, pues, ¿qué no ya viene con el paquete de pilas de ética una persona que llega a estas instancias? Así debería ser, Gabriel, así debería ser, pero lo cierto es que me parece que este aspecto ético debe ser de capacitación permanente y recordatorio diario. La verdad es que si todos obráramos conforme a los principios que rige la Constitución, todos los servidores públicos, no solamente el Poder Judicial, el artículo 109 establece principios bajo los cuales nos tenemos que regir todos los servidores públicos: honradez, profesionalismo, lealtad. Si todos lo hiciéramos de esa forma, no tendríamos tribunales disciplinarios. Pero lo cierto es que sabemos que la afabilidad humana tiende a establecer ciertas conductas que desvían el curso legal al cual estamos obligados. Este tipo de cursos me parece que algunas veces son necesarios. Las mismas inercias de algunas dinámicas que se tienen en los tribunales se da por cierto conductas que son incorrectas. De tal manera que cuando se generaliza, entonces ya tenemos un verdadero problema disciplinario. Porque algo que inició como una ocurrencia, alguien ya lo tomó como parte de la dinámica, no obstante que eso es contrario a la norma. Eso se tiene que acabar. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues a través de la prevención. Dicen por ahí, toda concesión luego se vuelve obligación, ¿no? Así es, así es. Exactamente esa frase tal cual como lo dijiste. Si es permisivo, llega un momento en el que eso ya hay que corregirlo a través de sanciones. Y creo que es el escenario menos deseado. Hay un lugar común de los candidatos con los que hemos platicado y de la gente en general que dicen que el objetivo de la reforma judicial es empoderar a las personas y fortalecer el sistema de impartición de justicia en México. ¿Quiere decir que no lo ha sido durante todas estas décadas anteriores? No lo ha sido, pero por una falta de comunicación. Y yo he considerado que esto es un tema también de percepción social. Si la gente no confía en los jueces, entonces la sociedad no está en paz. Es lo que ha sucedido, y no porque el Poder Judicial hubiese fallado. Las decisiones, me parece que en su gran mayoría eran decisiones correctas y ajustadas, apegadas a derecho. Pero ¿qué nos falló? En principio, como institución, ser autocríticos. Que en cuanto había algún error, aceptarlo y corregirlo, y no negarlo. Pero después, el tema y lo más fundamental, nunca pudimos conectar y no hemos conectado con la sociedad. La sociedad no sabe qué hace el Poder Judicial. Lo conoce hasta en tanto está inmersa en una situación y ya con toda la percepción que tiene, ya llega al sistema de justicia desconfiando de quien lo va a juzgar. Me parece que eso es lo que se tiene que corregir. Y no hay mal que por bien no venga. Esta nueva modalidad para elegir a nuestros juzgadores, pues los ha sacado de sus cubículos, de sus escritorios, para tener que rozarse con la gente y decirles, esto hacemos, esto soy y esto voy a hacer. ¿Qué experiencia le ha dejado estos días de estar cara a cara con la gente? Mira, pues me ha dejado primero una experiencia enriquecedora. El poder ir conociendo gente de todas las regiones del país me parece y me corrobora que nuestro país es plural y que tenemos necesidades similares, pero hay algunas muy específicas. Y esas diferencias creo que son los que hemos desatendido. De tal manera que al desatender algunas diferencias de algunas regiones, la justicia, aunque tiende a ser igualitaria, lo cierto es que ya no llega de manera plena, porque ya la aplicación, en este caso en particular, debió haber tenido cierto matiz, cierta ponderación. El contacto con la gente, la verdad, al principio fue difícil, no estábamos acostumbrados a tener ese contacto en la vía pública, pero sí en los tribunales. En mi caso, yo siempre he sido una persona juzgadora, contacto permanente con las partes, por lo tanto ya no me costó trabajo, pero en la vía pública al principio sí costó trabajo, pero la verdad fue gratificante y sobre todo enriquecedor. Un nuevo Poder Judicial,
una nueva manera de hacer las cosas. Esto implica también que los chavos que han decidido estudiar Derecho, pues se van a encontrar o tendrían que encontrarse ya con materias distintas, con un plan de estudios diferente. ¿Qué tanto tendrá y qué tan acelerado tendrá que ser ese acercamiento con esta nueva reglamentación y las universidades? Mira, cualquier reforma de este calado debe tener impacto inmediato en los planes de estudio de las universidades. No podemos seguir enseñando estructuras que ya no funcionan. En este caso, el tema técnico, ese tendrá que seguir siendo lo mismo. El tema de la conformación de los tribunales es una parte adicional, pero el tema técnico deberá seguir siendo el mismo. Me preguntaban, ¿yo ahora qué necesito? Pues primero, seguir con tu curso normal para la abogacía, pero adicionalmente tener algunos otros elementos que te puedan diferenciar del resto de los abogados, que te permitan eventualmente ser un perfil idóneo para un cargo de esta naturaleza. Nosotros salimos así de repente. No tuvimos una preparación y la fuimos aprendiendo durante estos días de campaña. Hoy es el último día de campaña y creo que espero haberlo aprendido. Algunas preguntas, si me lo permite, Jaime Santana. Digamos que falacias o ideas ya preconcebidas de los que estamos acá, los que no conocemos de abogacía, pero que cuenta la leyenda negra de los abogados, de los juzgadores, etcétera, y nos dejamos simplemente por eso que dicen que la ley no se interpreta, se acata y se aplica. No, mira, me parece que aun cuando en algunas reformas, incluso constitucionales, se ha establecido limitantes de interpretación legal, me parece que eso no puede ser. El juzgador debe tener un margen de interpretación. La ley no puede ser rígida. Si la ley fuera rígida, entonces se convertiría en una ley completamente injusta, porque los ciudadanos en sí mismos no somos iguales. Hay motivaciones especiales que pueden llevarte a hacer Por algo, supuesto. ¿no? Inclusive en contra de tu voluntad. Hay situaciones diferenciadoras de alguna conducta que hay que ponderar y para eso es la experticia y la empatía y la sensibilidad que va generando una persona juzgadora. Eso no se aprende en un día. Eso es interesante, ¿eh? Los jueces tienen absoluta discrecionalidad, hacen lo que quieren. No comparto la decisión. Nosotros nos tenemos que ajustar a lo que diga la ley. Y ese margen de interpretación no implica un ámbito de arbitrariedad. La jurisprudencia es solo un consejo, no obliga a los jueces. No, la jurisprudencia sí obliga. Sin embargo, para aplicarla debemos de verificar que sea exactamente aplicable, al igual que la ley. De tal manera que cuando un caso, aunque se parezca, no es exactamente aplicable a ese criterio que marcó un órgano competente para aplicar jurisprudencia, pues no será obligatorio, porque el caso no resulta aplicable para ese supuesto. Que de hecho Jaime Santana ya ha establecido jurisprudencia. Sí, por supuesto. En el ámbito de los tribunales colegiados de circuito, pues establece criterios de interpretación, en la cual vamos decidiendo cómo debe interpretarse la ley, qué alcance tiene la ley o cómo se aplica la ley. Esas decisiones no surgen de un momento. En el ámbito de los tribunales colegiados se requieren cierto número de decisiones para poder establecer un criterio obligatorio. En el ámbito de la Suprema Corte, bueno, ahí ya solamente a través de una sola decisión, con cierta votación, y ya se establece un criterio que va permeando en el resto de los tribunales del país. La justicia es lenta por culpa de los jueces. No en todos los casos, lamentablemente en algunos casos sí. En la gran mayoría no es así. Es lo que comentabas, muchas veces el tema de la falta de estructura, los recursos materiales y humanos con los que se cuentan no son eficientes. Pero algunas veces sí, en función de la falta de capacidad de liderazgo y la falta de capacidad para ser eficiente un órgano jurisdiccional. Y ahí es donde entraría ahí ya es la donde nos labor. toca a nosotros participar. Un juez imparcial no puede tener opiniones personales sobre la ley. Me parece que el tema subjetivo no lo podemos nunca desvincular de la aplicación de la ley. Ya cualquier servidor público, y en este caso cualquier juzgador, ya tiene una preconcepción de la realidad, de la ley, de su ideología, que necesariamente va a influir en la toma de decisión. Pero si únicamente se tomara la decisión con ese criterio subjetivo preconcebido, ese juzgador estaría siendo imparcial. No podemos despojarnos de nuestra personalidad. Cada quien tiene una historia de vida, pero la propia ley nos da márgenes de apreciación, márgenes de aplicación, y con independencia de nuestra historia de vida, nos tenemos que ajustar a lo que dice la norma. La ley es idéntica para todos, todos somos iguales ante ella. Así es. Tenemos un principio de igualdad ante la ley y igualdad en la aplicación de la ley. Al momento de que se genera la ley debe ser de tal manera que reconozca el derecho a la igualdad que el artículo 1 de nuestra Constitución reconoce. Pero lo más importante, al momento de aplicarla.
La aplicación irrestricta de manera igualitaria puede generar una desigualdad también en su aplicación. Ándele. Si un juez se equivoca, nunca se corrige su fallo. No en todos los casos. En algunos casos pudiera ser. Depende del tipo de órgano. Nuestro sistema maneja sistemas recursivos, en el cual precisamente se establece la posibilidad de que un juzgador pueda haberse equivocado. Un error humano, como es nuestra propia naturaleza. Y para eso está el sistema recursivo. Pero existen algunas instancias en las cuales por el mismo sistema ya no puede modificarse. Y es precisamente para generar lo que le llamamos nosotros la certeza jurídica. Pero en la gran mayoría se pueden recurrir. Si hay oportunidad. La nueva reforma judicial, dicen, está hecha para proteger a los jueces, no al ciudadano. No, me parece que yo creo que esta reforma está diseñada para que la ciudadanía confíe más en sus jueces. Y los jueces deberán responder de manera más transparente a sus decisiones. Los jueces, los juzgadores, están politizados y responden a intereses de partido. ¿No le veo logotipos por ahí? Espero que no suceda. Tuve el cuidado de no ponerme ninguna prenda de ningún color en específico, pero espero que no. Nos han llevado a un proceso en el cual tenemos que hacer una campaña, pero no estamos respaldados por partidos políticos. Yo espero que esto no incida en que la toma de decisiones se orille a ciertas simpatías por el apoyo recibido durante una campaña. Si eso sucede, estaremos en un grave riesgo. Aplicar la ley estrictamente al pie de la letra es sinónimo de justicia. Me parece que no es así. No en todos los casos. En algunos casos debemos hacer ejercicios de ponderación, analizar caso a caso y poder verificar si la aplicación irrestricta de la ley efectivamente resulta justa. Para eso utilizamos muchas veces lo que ya hemos establecido, las perspectivas. Poder establecer el juzgamiento bajo la óptica de ciertos grupos, de ciertos sectores que han estado históricamente desprotegidos. Uno de ellos, la perspectiva de género. Aplicar la ley pareciera que es justo, pero lo cierto es que bajo las circunstancias que sucedió el hecho, ya no lo es. Los procedimientos judiciales son un lenguaje inaccesible para la ciudadanía. Lamentablemente, eso propiciamos, Gabriel. Nuestro lenguaje siempre fue un lenguaje técnico dirigido a abogados, olvidándonos que las sentencias iban dirigidas a la gente, no a los abogados. De tal manera que la aspiración, como lo decía, es la comunicación en un lenguaje coloquial y en un lenguaje ciudadano, de tal manera que la gente comprenda por qué él toma de las decisiones en cada asunto. Los jueces conocen todos los resortes legales, no necesitan actualizarse. No, una falacia por completo. Es lo mismo que estamos viendo ahorita. Hasta hace un año, el tema de cómo se iba a configurar el Poder Judicial era diferente. Viene una serie de reformas, la ley orgánica del Poder Judicial, y hay que entenderla. No solamente entenderla en cuanto a su tema esquemático, sino de cómo debe aplicarse. La preparación constante es fundamental. Incluso cuando nos titulamos nos dicen que la preparación es necesaria para poder ser un buen abogado. Y la función del juez evidentemente es diaria. Una más. La transparencia judicial pone en riesgo la privacidad de las partes. Existen límites a la privacidad y me parece que no necesariamente se vulnera ese derecho. Habrá que ser muy cuidadosos para no violar el derecho de las partes en aras de una transparencia mayor. Yo tengo una preocupación, Jaime Santana, la gran cantidad de personas que llegaron a esta fase final, hoy último día para decir acá estamos, pero nada más uno o unos cuantos van a poder llegar a lo que están aspirando. ¿Qué va a pasar con los demás? Es también experiencia acumulada no solamente en estos días, sino todo lo que traen en cuanto a estudios, experiencias, unos más, unos menos. Y al mismo tiempo estamos viendo que hace falta, vamos a llamarlo así, mano de obra calificada, gente con expertise y que puede ayudar a desahogar el gran retraso que traemos en juicios y en un montón de determinaciones. Es una paradoja el hecho de que nada más lleguen los de hasta arriba con los votos de unos cuantos ciudadanos, con uno más que el de los demás, es el que va a llegar. Y los demás, ¿qué se puede hacer? No podemos tirar a la basura o dejar ahí con el congelador la experiencia de los demás. Mira, pues es mi caso. Yo tengo 30 años de servicio. Si no gano la elección, yo estaría fuera del Poder Judicial después de 30 años. Pero es el sistema que está diseñado. Por eso mi invitación a toda la ciudadanía de que acuda a las urnas el 1 de junio y elija los mejores perfiles.
Anteriormente, por ejemplo, para acceder a juez tenías que hacer un examen de méritos. Y las personas que no resultaban triunfadoras seguían su curso en el ámbito laboral del Poder Judicial, desempeñando cargos de menor responsabilidad. En este caso me parece que será lo mismo. Pero yo me quedaré satisfecho si en esta elección del 1 de junio llegan los más capacitados. Los de experiencia, los de carrera judicial, se tiene un presupuesto de que pudieran ser unos perfiles idóneos. Claro. Pero eso no implica necesariamente descalificar a los que no tengan esa carrera. Yo que pueden encontrarse muy buenos juzgadores en algunos otros ámbitos, pero bueno, eso dependerá de la ciudadanía, hacer el ejercicio puntual de todos los perfiles, pero sobre todo de todas sus capacidades técnicas y éticas que puedan tener cada uno para poder conformar el nuevo Poder Judicial. Tenemos unos cuantos minutos todavía para que entre la veda y ya no podamos hablar nada. Hay que aprovecharlos, Jaime Santana, doctor Jaime Santana, magistrado, para que nos diga dónde lo vamos a encontrar, qué hay que hacer para que Jaime Santana aparezca el día de mañana. ¿A partir cuándo sería, después de la decisión y todo esto, cuándo tomarían posesión quienes hayan ganado? Mira, apareceré yo en la boleta verde, color turquesa, en el número 37. Como la corbata más o menos, ¿no? Más o menos como la corbata. Es color turquesa, precisamente. Es un color verde. Y aparece en el estado de Guanajuato, por lo menos aquí solamente hay elección federal. El Poder Judicial del Estado se renueva hasta el 2027. Aquí habrá 6 boletas, una de ellas la de color verde, que es magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Todas las boletas están diseñadas de que del lado izquierdo está el nombre de mujeres y del lado derecho está el nombre de los hombres. En mi caso, del lado derecho habrá 2 recuadros en la cual la ciudadanía elegirá a los números que considere son los idóneos. En mi caso, el número 37. Si así lo anotan, entonces me estarán dando esa gran responsabilidad para poder fungir como magistrado del tribunal. Boleta verde, arriba 2 cuadritos, en el uno ponemos el 3 y en el otro el 7. No, hay 2 recuadros. En un recuadro completo hay que poner el 37. Ahí completo. Ok, perfecto. 37. ¿Y el otro? Si tienen algún otro candidato de su elección, lo podrán elegir. Pero si únicamente yo he logrado su confianza, con que pongan mi número e incluso tachen el otro, testen el otro, con eso me habrán dado la confianza. Excelente. Ojalá que haya oportunidad, primero, pues, obviamente, del triunfo. Y segundo, de poder hablar más cosas que se queden en el tintero. El tiempo es corto y más el tiempo de exposición que tenemos para que no nos vayan a agarrar la guillotina. Entonces, ojalá, Jaime Santana, podamos tener una nueva oportunidad de platicar más ya en el ejercicio del Poder Judicial, así lo completo, y que pues nos platique cómo fue la experiencia, cuál fue la situación en la cual se está encontrando nuevamente con esta nueva ley, con esta ley reformada, y pues que nos anime a participar como ciudadanos, porque no nada más es escoger, la democracia no nada más es votar y ya, es la participación. Es la participación, pero sobre todo en este caso, una participación informada. Uno de los riesgos de la democracia es que se elijan a los populares y no a los mejores. En este caso, tenemos que elegir a los mejores. 30 segundos para un mensaje final, por favor. Soy Jaime Santana Turral, candidato al Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación. Me presento a ti como una persona honesta y confiable. Si así lo consideras tú también, solicito tu voto el día 1 de junio. Boleta color verde turquesa, el número 37. Doctor Jaime Santana Turral, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, domingo hay que estar en la casilla, domingo 1 de junio.